Módulo transcriptómica. Continuando con la secuenciación de RNA, vamos a ver el procedimiento conocido como trimming o recorte. Esto es todavía dentro de los análisis del control de calidad cuando hacemos una reconstrucción guiada de un transcriptoma. Recordemos que trimming es deshacernos de las secuencias de baja calidad o de los fragmentos de baja calidad dentro de nuestros reads. ¿Cómo sabemos qué tenemos que quitar o recortar? Recuerden que hicimos un análisis de QC y ahí vemos el promedio del score de calidad. Con base en ello, podríamos decir de qué nos queremos deshacer. Esto nos va a facilitar los procedimientos de análisis posteriores y también los va a hacer más exactos. ¿De qué nos podemos deshacer? Puede ser de los fragmentos de los reads que están en los extremos que tienen baja calidad. Podemos también deshacernos de reads que después de haberlos recortado hayan quedado muy pequeños, porque si tenemos reads muy pequeños eso va a facilitar un alineamiento ambiguo en las secuencias. Por ejemplo, si tenemos una secuencia pequeña que sea de ATGC, seguramente habrá muchas partes en el genoma con una secuencia tan pequeña a la que puedan alinear, entonces esto es ambiguo. También nos podemos deshacer de reads que no tengan la calidad suficiente, un score de calidad límite que nosotros hayamos puesto. Y también nos podemos deshacer de secuencias de adaptadores. Normalmente siempre vamos a tener una cantidad de estas secuencias y podemos deshacernos de ellas. Todo esto se va a hacer con algoritmos de recorte o trimming. Podemos hacer un recorte estático en donde vemos esta gráfica del control de calidad y aquí vemos que el promedio del score de calidad va disminuyendo conforme más largo se va haciendo el read. Entonces podemos decir, a partir de este nucleótido hacia el extremo 3' nos deshacemos de él. Ese es un trimming estático. También tenemos un trimming dinámico, en donde nos vamos a deshacer de otras secuencias, no nada más a partir de un límite, como lo vimos anteriormente, sino podemos determinar un promedio de score de calidad y con base en ese límite podemos deshacernos de lo que no corresponda. Aquí vamos a poder deshacernos de secuencias de los extremos, tanto 5' como 3'. Y de esta manera estos reads van a ser más cortos, pero van a tener un promedio de calidad mayor. Los reads van a quedar de diferentes tamaños y van a ser más pequeños. Normalmente esto no es un problema, solo tenemos que tenerlo en cuenta. Hay muchas herramientas disponibles para hacer trimming. Nosotros vamos a usar Trim-O-Matic. Este es un software que está específicamente diseñado para analizar secuencias o datos a partir de plataformas de Illumina. Vamos a ver cómo funciona o cómo es el antes y después de hacer un trimming. Vemos estas gráficas en donde tenemos el promedio de score de calidad. Igual ya sabemos que es normal que vaya disminuyendo en el extremo 3'. Y nosotros podemos hacer un trimming estático y decir a partir de este nucleótido nos vamos a hacer de ello. Una vez que lo cortamos vemos cómo nos quedamos con reads de score de calidad arriba de 20, incluso arriba de 28. El ideal sería 30 y casi llegamos a él, a excepción de estas secuencias. No solo vemos un cambio en el promedio del score de calidad como lo vemos aquí, también hay otros. Cuando comparamos el total de los reads, el total de las secuencias, antes y después de trimming, vemos que los reads, estos tienen un score de calidad de alrededor del 90-30, pero tenemos unos reads, unos pocos, que el score de calidad es muy bajo y no es aceptable. Cuando nos deshacemos de esas secuencias,
la gráfica cambia y nos da solo reads que tienen score de calidad mayor a 20. Entonces la distribución el promedio de calidad de todos los reads sigue alrededor de 30-32, pero ya no tenemos esta población de reads que tienen un score muy bajo. También decíamos que cambia la longitud de los reads. Antes del trimming vemos que todas nuestras secuencias o todos los reads tienen una longitud aproximada de 65 pares de bases. Cuando hacemos el trimming, pues nos deshacemos de muchas secuencias y de muchas partes de esos reads, entonces vamos a tener diferentes longitudes. Aquí tenemos que el promedio de los reads quedó en 60-64 pares de bases, pero tenemos reads de mínimo 24 pares de bases. También podemos deshacernos de adaptadores. Secuencias de adaptadores vamos a tener casi siempre, pero para poder deshacernos de ellas necesitamos darle al programa una lista de las secuencias de los adaptadores que utilizamos. Esto significa que necesitamos saber qué tipo de adaptadores se usaron cuando se preparó la muestra. Si utilizamos plataformas de Illumina, normalmente se utilizan, actualmente tenemos el TrueSec y TrueSec 2. Esto vamos a ver que podemos darle como un parámetro default en el software Trimomatic. Si no sabemos qué adaptadores se usaron, incluso podríamos tratar de alguna manera predecirlos o estimarlos. Si vemos a las secuencias que están sobre representadas en el análisis de control de calidad. ¿Se acuerdan en FASTAQC? Que al final nos daba una tabla de secuencias sobreexpresadas y podría detectar incluso si se trataba de un adaptador. Esa herramienta nos puede servir. No normalmente vamos a saber qué tipo de adaptadores utilizaron si nosotros hacemos el experimento, a menos que querramos analizar datos que ya están publicados y que tienen algunos años, tal vez ahí podamos tener un pequeño problema, pero se puede solucionar. Cuando hacemos la remoción, hacemos el recorte de los adaptadores, en general de trimming, nos vamos a encontrar con 4 archivos después de hacer trimming. Tenemos los archivos pareados que se obtienen después de recortar los reads forward y reverse y alguna parte de esa secuencia se mantiene. Entonces el R1 pareado corresponde al forward o a los forward y el R2 pareado a los reverse. También tenemos los archivos no pareados. Estos archivos surgen del recorte, tanto de forward como reverse también, pero alguno de ellos se pierde porque ya es muy pequeño o la calidad es muy mala. Entonces el R1 no pareado mantiene las secuencias de los reads forward y aquí se pierden los reverse. Y el R2 no pareado mantiene las secuencias de los reverse, pero se perdieron los forward. Es importante recordar que vamos a generar 4 archivos en los softwares en los que trabajemos para que los utilicemos también para el análisis de la secuencia de los genes diferencialmente expresados. ¿Qué significa el recorte o el trimming en la práctica? Si bien es una herramienta que nos ayuda a hacer el alineamiento de la secuencia o los análisis de expresión de genes más exactos, también puede ser una fuente en donde se introduzca sesgo en los datos o en los resultados. Vamos a ver este artículo que estudia cuál es el impacto del trimming en la expresión diferencial de genes o en el análisis de expresión diferencial de genes. Como ya les había dicho, si recortamos reads o nos deshacemos de reads basados en los scores de calidad, vamos a tener menos reads, pero vamos a incrementar o tener mayor mapeabilidad de esos reads. Aquí lo vemos en estas gráficas. Comparamos el número de reads con el score de calidad. Entonces, estos reads se fueron recortando
a diferentes scores de calidad. Como vemos en el azul, es la secuencia original que no se recortó y hay una cantidad de reads que no mapearon al genoma, entendiendo por mapear como la posibilidad de encontrar un alineamiento correcto de ese read al genoma de referencia. Y vemos que si el score de calidad es bajo, en promedio de todos los reads, nos queda también una parte de secuencias que no se mapean o que no se alinean al genoma de referencia. Pero conforme va aumentando el score de calidad y solo nos quedamos con esos reads que tienen mayor score de calidad, todos los reads mapean alguna región. Es lo mismo que vemos en esta gráfica en donde a mayor score de calidad, mayor porcentaje de mapeabilidad. Sin embargo, esto puede afectar la detección de isoformas o la detección de genes expresados diferencialmente. En estas gráficas se compara secuencias que no fueron recortadas con secuencias o reads que se recortaron. Vemos en rojo los genes que se expresaron diferencialmente, o sobreexpresaron o subexpresaron, tanto genes como isoformas. Vemos que conforme va aumentando el score de calidad, detectamos más isoformas y más genes expresados diferencialmente. Esto no necesariamente es bueno, porque estamos obligando a los datos a alinearse con algo. Acuérdense, tenemos reads más pequeños, por ejemplo, que van a alinearse más fácilmente a las secuencias. Entonces estamos empujando nuestro sistema, nuestro algoritmo para detectar algo y esto no siempre es bueno. Tenemos que encontrar un balance entre score de calidad, tamaño de los reads para tener una detección exacta o más precisa de lo que realmente está pasando en nuestro experimento. Estas gráficas nos muestran lo mismo cuando seleccionamos por secuencias de scores de calidad altos, cada vez más altos, detectamos más isoformas. El número de isoformas que detectamos en ese experimento es mayor. Lo mismo con los genes diferencialmente expresados. Con mayor score de bits seleccionados, detectamos más genes. Entonces, es importante determinar cuál es la longitud adecuada de los reads. ¿Con qué longitud de reads vamos a trabajar para tener un acercamiento más preciso de lo que está pasando en nuestro sistema? En esta gráfica vemos otra vez la comparación de reads que no fueron recortados y reads que sí fueron recortados. Otra vez en rojo los genes e isoformas diferencialmente expresados. Cuando tenemos reads pequeños, esta es una longitud de 12 pares de base, vemos que hay más expresión de genes o genes que podemos detectar como diferencialmente expresados. A mayor longitud de los reads, este colorcito rojo, esta cantidad de genes e isoformas va disminuyendo. Si tenemos reads más largos, entonces el alineamiento cada vez va a ser más exacto. No podemos tener reads muy cortos y a lo mejor tampoco podemos tener reads muy largos por la plataforma. Acuérdense que hay restricciones de acuerdo a las plataformas en el tamaño de reads. Aquí lo vemos también en estas gráficas en donde vemos la longitud de los reads y la detección de isoformas. Entonces a menor longitud de read, mayor detección y va disminuyendo conforme el read es más largo porque se va haciendo más exacto el alineamiento. Lo mismo con los genes diferencialmente expresados. Cuando aumentamos la cantidad de los reads, cuando aumentamos la longitud del read, la detección es más precisa. Entonces, podría decir con base en estas gráficas que tenemos un mínimo de 30 en la longitud de los reads. Nuestro alineamiento será más exacto. Finalmente, debemos recordar que si hacemos un recorte agresivo, si seleccionamos por scores de calidad muy altos, vamos a crear sesgo. Y esto va a afectar
qué tantos genes diferencialmente expresados encontremos. Entonces, esto puede ser artificial, puede ser un sesgo en los resultados y no expresar lo que realmente está pasando en nuestro sistema. Esto es porque si quitamos secuencias de baja calidad, nos podemos quedar con reads muy cortos y esto facilita o predispone a que se peguen a cualquier cosa en el genoma. Repito, es necesario encontrar un balance entre el score de calidad y la longitud de los reads. Cuando hagamos el ejercicio en las plataformas de Trimomatic y otras, podemos definir qué tanto queremos cortar y qué tanto queremos seleccionar por el score de calidad. Con esto terminamos la clase de trimming. Gracias.